Rode, que es la modelo también, ¿cierto? Y pueden entregarle a las mamis este regalito. Las mamis se pueden poner de pie para que les entreguen. Las que no le han entregado su regalito, las mamis, por favor, que no le han entregado. Su rico merengue. Hecho por Rolly y Rode. Ya, Rolly y Rode lo hicieron. No. Sí, Dios les bendiga mucho. Me quiere dar un beso. No, merengue, dale, ¿no? Dale, tienes que morder el merengue. Hola, un besito, por fin me ven. Estamos en nuestra reunión, a punto de empezar la hora de nuestro mensaje. Habíamos preparado este domingo, bueno, sabíamos que muchos iban a ver a sus mamis y de verdad que es parte de, así que hay hartos que están viendo a las mamás y eso está muy bien. Y recuerden siempre lo que hablamos, la familia para nosotros es lo principal. Así que si usted está en familia o alguno se tuvo que quedar en casa, está muy bien eso. Está bien que compartan con sus seres queridos. Vamos a compartir un tema hoy día. Me falta algo más. Parece que... Ya. Y tiene que ver un poquito con... hemos ido haciendo una escuela de entrenamiento. Y la escuela de entrenamiento tiene algo que es súper básico, que es poder enseñarnos cosas básicas para que nos nivelemos todos en lo que sabemos respecto a Dios. Si quieren uso micrófono de verdad, así que... Ya. 2, 3. Ya. Y el asunto con Dios en esto es que nosotros necesitamos nivelarnos para entender que todos sabemos lo mismo o por lo menos sabemos ciertas cosas básicas referentes al Evangelio. Hay una de las cosas que son de lo básico, que tiene que ver con identidad y que tiene que ver con quién es Él, pero también con quién somos nosotros. Muchas veces tenemos bastante claridad con quién es Dios, porque nos han enseñado Dios, ese hombre de arriba, el de barbita, el que se enoja, bueno, todos ahí tienen su interpretación de Dios. Pero nos quedamos cortos al saber quiénes somos nosotros en Él. El problema de la iglesia o el problema de la religión no va a pasar por Dios. Va a pasar porque nosotros, sus representantes, no sabemos cuál es nuestro rol. No sabemos qué cosas hacemos y qué no hacemos. Entonces, como un amigo, un ingeniero comercial me dijo un día, Dios como que nosotros los cristianos tenemos el mejor producto, pero con el peor servicio. ¿Le ha pasado a usted que va a un lugar y la gente no sabe lo que está vendiendo? ¿O no sabe lo que está ofreciendo porque no lo conoce? Y usted sabe, no sé cómo le dicen acá en Perú, pero que lo está chamullando, como que le está... ¿Floreando? Que le está floreando la cosa y él no entiende nada. Entonces uno se da cuenta de inmediato cuando alguien no entiende nada, ¿cierto? Porque no conoce bien lo que está ofreciendo. Y por otro lado, este amigo decía, pero al final el diablo tiene el peor producto, pero con el mejor servicio. Con un servicio que te florea lo que él ofrece, ¿cierto? Libertad y todo este tipo de cosas, pero nunca te da a conocer la letra chica. Es como si el dueño, el capitán del Titanic, llegue y ofrezca a toda su gente en un momento que le va a dar todos los tragos gratis, casino gratis, tragos gratis, buffet, vayan a comer, pero nunca les avisa que en 2 horas más se hundirá el barco. Entonces, esto pasa mucho, y pasa mucho por nosotros no conocer cuál es nuestro rol y qué es lo que Dios está pidiendo que nosotros hagamos. Por eso vamos a hablar un poquito de esto. Aquí, representantes de cada lugar, en todo país, la gente siempre, independiente de estar juntas, se separa, se divide, ¿cierto? Por edad, por interés, por club deportivo, por color en muchos lugares, ¿cierto? Por ideologías, por religión. Y cuando la gente hace esto lo hace normal, como que busca su grupo en común y se junta para estar con ellos. El tema es que la religión no lo hace diferente. La religión hace exactamente lo que hace la gente afuera. Divide a la gente.
A uno los pone en un lugar, no, es que yo soy de estos, no, es que yo soy de aquellos, no, es que yo creo que la cosa se hace arrodillado, el otro dice, no, es que yo creo que se hace parado, uno dice, no, es que yo creo que se hace de terno y corbata, el otro dice, no, es que yo creo que de pantalón corto y sandalia. Entonces hacen una segmentación de las personas y yo voy si es que el grupo me es afín, si es que el grupo me identifica. Y después generan esta separación donde al final estas personas que ya estaban separadas por una discriminación natural socialmente, después religiosamente siguen estando separadas. ¿Qué hace el Evangelio? ¿Qué hace Cristo al final? Y lo que busca hacer es unir a las personas en una familia. No importa la edad que tenga, no importa quién sea, no importa su nivel socioeconómico, y aquí voy a hacer un alto. El Evangelio es un puente de conexión, de unión. La Biblia dice que Jesús se considera la puerta, un camino, no una muralla, no una puerta cerrada, la puerta de acceso. Entonces muchas veces también se generan estas diferencias, claro, por lugar por tu capacidad socioeconómica, ¿cierto? Y tú empiezas a hacer diferencias. El Evangelio es transversal a esto. Toma al que tiene mucho como al que tiene poco. Muchas veces el problema es dónde ha estado el origen del Evangelio en los lugares donde nos predicamos. No sé aquí en Perú, pero aquí en mi país, en Chile, el Evangelio llegó a los estratos sociales bajos en Chile. ¿Por qué? Les explico históricamente, rápidamente. Los luteranos fueron los primeros alemanes que trajeron el protestantismo a Chile. Se fueron a vivir al sur, llamados por los chilenos que pedían que colonizaran el sur porque Chile no tenía cómo colonizar el sur. El luterano, que era protestante alemán, ¿cierto? Él quiso hacer sus reuniones y el gobierno de Chile se lo permitió, pero solamente en alemán. Entonces las primeras personas que conocieron el Evangelio eran los peones o los siervos que trabajaban en la casa del patrón alemán y lo conocieron el Evangelio en alemán. Entonces ellos fueron los primeros convertidos, por lo que se hizo una estigmatización de que el evangélico protestante, era el peor del mundo. Era, esta persona que tiene poco dinero, esta persona que no tiene educación. Y es por lo mismo que los primeros convertidos o iglesias más fuertes en Chile fueron iglesias donde se convertían las personas que trabajaban en el aseo, las personas que eran auxiliares del hospital, las personas que trabajaban conduciendo vehículos o que tenían empleos de menor profesión. Pero el catolicismo había llegado a los estratos altos de la sociedad y ya el catolicismo se trataba, ¿cierto?, de un tema de clase social. Y es por eso que en Santiago, si tú vas a Santiago y vas a Las Condes, vas a Vitacura, vas a Lo Barnechea, vas a encontrar menos evangélico que en otras poblaciones. ¿Por qué? Porque ser evangélico en esos años era como, no, yo no soy de esos. Es más, si usted quiere saber esto, los lugares menos alcanzados en Santiago, con menos protestantes en Santiago, son los lugares de clase alta. Son los lugares como de misioneros. ¿Por qué? En Chile tenemos un 17% de protestantes y en Las Condes, el lugar donde está nuestra iglesia, el 0 punto y tanto son protestantes. O sea, como un país no alcanzado o peor que un país no alcanzado. Entonces, la iglesia hace esta sanidad y empieza transversalmente a sanar la sociedad. ¿Por qué? Porque esto no tiene que ver con profesión, cuánto tienes, cuánto no tienes. Tienes con alguien que sana algo que el dinero y el no dinero nunca ha podido sanar, que es el vacío interior del ser humano. Ese vacío, que un filósofo dijo un día, tiene la forma de Dios. Entonces se produce la sanidad. Quiero avanzar rápido en esto. Se produce una sanidad y ya nuestra identidad vas a tener a este Cristo en nosotros. ¿Qué es lo que debería producir esa sanidad, según usted? ¿Qué debería producir para usted ser sano y ser cristiano a la vez? ¿Alguien opina? ¿Qué debería ser? ¿Debería ser que yo soy cristiano, entonces ahora como soy cristiano me junto solamente con cristianos? Pésimo. No, es que yo soy cristiano, entonces ahora necesito estar en las cosas de la iglesia y todos mis amigos que no son cristianos ya los tengo que dejar. No, pues, pésimo. Esto es lo que ha hecho que la iglesia sea poco relevante y de poca influencia. Porque los lugares que tú más puedes influenciar son los lugares donde estabas. El pata que te conocía
como eras y que el que te conoce ahora bien es el que se va a impresionar y decir, ¿qué te pasó? Ese es el pata que se impresiona conmigo. El evangélico no. El evangélico se compara conmigo y empieza a discutir quién sabe más de Biblia. Se empieza a discutir conmigo y empieza a preguntar, pero ¿que tú crees que la salvación se pierde o que no se pierde? Pero a ver, ¿dónde tenemos que adorar? ¿Tenemos que adorar en la iglesia? Tenemos puras discusiones religiosas que no nos llevan a ningún lado. La persona cuando ya llega con la identidad de Cristo, su próximo paso es llegar afuera. Pero hoy día la gente ha llegado a volverse simplemente un grupo más de fariseos. Fariseísmo. El que no conozca el término se lo voy a aclarar. Fariseísmo o los fariseos no eran de la línea sacerdotal, no eran que ellos venían y habían nacido porque sus papás eran sacerdotes, levitas o de las tribus de Aarón en ese lugar. No, el fariseo era un laico que vio al pueblo de Israel caer en tanto pecado junto con sus líderes. ¿Le pasa a usted que un momento la gente se desilusiona del líder? ¿Cierto? Y se desilusiona lo que pasa en este país o en otro, que la corrupción, que esto. Bueno, esto le pasa al fariseo de ese tiempo. Se desilusiona de que sus líderes no están pudiendo hacer nada para que el pecado del pueblo no los consuma. Y se desilusionan tanto que deciden ellos hacer una línea más dura. Y van a hacer una línea más religiosa y más estricta porque ellos sí que van a traer al Mesías de vuelta. Entonces el fariseo es la persona que es un laico, que es una persona que no tiene línea sacerdotal, pero que vio que el pastor la está haciendo súper mal. Entonces ve a este pastor y dice, este hombre es un chanta. Este hombre se está quedando con los dineros de la gente y lo único que está haciendo es esto. No, es que yo sí que le voy a enseñar a hacerlo mejor. O mira que el sacerdote que va, se golpea el pecho el domingo y mira lo que hace en la semana. Entonces el fariseo se levanta de una línea laica que dicen vamos a ser más estrictos. Así que si el saduceo, que era el sacerdote de la línea sacerdotal, exige esto, nosotros vamos a exigir más. Si él exige que se tiene que descontaminar por 4 días, nosotros vamos a exigir 7. Y empiezan a hacer una línea de leyes humanas para apartar al pueblo a la santidad, a la fuerza. Y esos son los que andan en la calle diciendo, mira ¿y tú? No puedes andar así con tu mujer. ¿Y tú? Esa es la línea del fariseo. No es que el hombre fuese malo, sino que el hombre no tenía solución para el problema que estaba viviendo su familia y él decide ser aún más duro. Y es por eso que él, con este número de leyes que se crearon, quiere juzgar a la gente que lo está haciendo bien y a lo que están haciendo mal. Es el fariseo. Eso resulta pésimo, no resulta. Se ha comprobado que no resulta. No es porque tú trates de convencer a la gente con leyes, la gente va a cambiar. Es más, si tú le pones a esta mesa no tocar recién pintado, acuérdense de lo que va a pasar. El hombre tiene la tendencia a hacer justo lo que le dijeron que no tenía que hacer. Es más, algunos escritores dicen, que si el fruto prohibido hubiese sido la serpiente, Adán se come la serpiente. La cosa era hacerlo prohibido. La cosa era meter la pata, la cosa era arriesgarse un poco más. Dentro del hombre estaba este nicho explorador, donde lo que querían era llegar un poco más allá. Miren lo que dice Primera de Pedro. Aquí está hablando, tengo que hablar del contexto, siempre usted va a aprender esto. El versículo es largo porque siempre no se aprenda los versículos, lea la carta completa. Aquí está tratando de hablar de esta gente que tiene este doble estándar, de esta gente que es más farisea, está tratando de hablar de ellos, de gente que están comulgando con cosas del mundo también, ¿cierto? Entonces, él está diciendo esto a ellos al final. Pero ustedes no son así porque ustedes son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros las bondades de Dios. ¿Se dan cuenta lo que uno debe mostrar a otro? Lo bueno que es Dios. No lo duro y juicioso que es Dios. Está hablando la bondad de Dios. Pues Él nos ha llamado de salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad, que es el tema que vamos a hablar hoy día, como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ¿cierto? Solamente juicio. Ahora son pueblo de Dios. Ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya no son
ya que son extranjeros y residentes temporales, ¿cierto? Les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. A ver, aquí me detengo. Dice, preocupa mostrarte bien, no delante de los hermanos de la congregación, no preguntándole a Claudio Humor, Claudio, ¿ayunaste o no ayunaste? O diciéndole, no sé, alguno, Javico, ¿hiciste tu devocional o no lo hiciste? Ah, ¿y pasaste tus 30 minutos quietos cambio de día? No, está diciendo, den buen testimonio a la persona que no cree en Dios. Delante de gente que no tiene idea de esto. Ahí es donde tú eres luz, porque uno no va a ser luz donde hay más luz. Uno va a ser luz donde está más oscuro. ¿Cierto? Procuren llevar entonces una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes, así por más que ellos les acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Esto tiene que hablar, no importa lo que el vecino opina, tu conducta tiene que ser dura. Cuando habla de las costumbres de este mundo, a ver, podríamos entrar a discutir cuáles son las costumbres del mundo. No vamos a entrar en ese detalle, pero en Romanos las describe bien. ¿Cierto? El chisme, los malos comentarios, el adulterio, el robar, el mentir, el asesinato, todas estas cosas y las enumera en Romanos. Pero no vamos a discutir eso ahora. Procuren ser buen testimonio para los que no creen. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, el paso siguiente para nosotros es este. Ir donde la misma gente que conocíamos y comportarnos como cristianos. Es más, cuando los fariseos se quieren arrepentir junto a Juan el Bautista, en la versión Reina Valera de la Biblia, está diciendo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Se acuerdan? Ya, en el original tiene que ver esto. Generación religiosa, ¿quién te enseña a huir del juicio de Dios? Anda y compórtate de tal manera que los demás sepan que has conocido a Dios. Es anda y a frutos dignos de arrepentimiento, es anda y muéstrate a los demás como que fuiste una persona que cambió. Algunos saben que viví en África, ¿cierto? Vivimos en África con mi esposa como 4 años. Y me acuerdo que los primeros bautismos que nos invitaron llegaba mucha gente a los bautismos en el lago, que había un lago ahí frente a nuestra casa. Y nos invitaron a ese bautismo y se llenaba de gente de la villa, africanos. Y para mí decía, wow, como Dios congregando a la gente. Y no, realmente la costumbre de esta villa o de esta gente africana era confesar de por qué se estaba bautizando. Entonces había una confesión de pecado pública. Entonces lo que se juntaba eran los chismosos de la población que querían escuchar que había hecho ese pata. Entonces me acuerdo que nos dimos cuenta, porque empezó a juntarse hasta gente y yo dije, wow, el Señor llamando a su gente. No, eran solamente chismosos. Entonces llegó una niña y se va a bautizar y empieza a comentar ella que se bautizaba. ¿Por qué? Porque se había acostado con el vecino de allá, porque había dormido con el... Y ahí todo así como... ¿Sabe cuál era lo siguiente? Que esa niña que había pasado por el agua, después tenía que caminar en la población y mostrarse que no se volvía a acostar con el vecino y no volvía a hacer esto otro. ¿Por qué? Porque su vida al final pasa a ser el testimonio de Cristo. ¿Entienden eso? Es como llegar en público y decir, bueno, quiero bautizarme porque soy una persona muy mentirosa y todos mis amigos después lo saben y yo vuelvo a mentir delante de ellos. Y ellos pueden decirme, pata, el sistema hiciste al agua porque mucha gente se mete al agua y sale igualito. Se mete al agua para el show o la performance pública. Como, yeah, I'm good now. Como soy una buena persona ahora. Pero después vuelvo a hacer lo mismo. El Evangelio, lo que está diciendo Pedro aquí, no, esto es un cambio de vida. ¿Para qué? Para ir donde están mismos ellos y ser testimonio de que Cristo, de lo que Cristo ha hecho. Y no interesa lo que ellos opinen de ti. Interesa de cómo te comportas porque Dios te ve. Ahora miren, voy a hacer esto, tratamos de ser siempre bien rápido en esto, por eso, si están interesados, vengan a los entrenamientos. El Rolly el otro día, no Rolly no porque estés aquí y quiero que me caerte bien, lo hizo increíble, los que estuvimos ahí, ¿cierto? Los que hemos estado, lo hizo increíble junto a su esposa. Estamos haciendo cómo dar consejería bíblica para preparar gente para que todos seamos consejeros, no solamente nosotros, algunos. Y los que quieran saber en más profundidad, ahora estoy haciendo esto bien rápido, ¿cierto? Por una cosa de tiempo. Pero mire
the bunch of people, mira la cantidad de personas que Jesús tenía y lo diversa que era. Tenía personas de todas condiciones. Es más, con diferentes características. Algunos de ellos eran bastante problemáticos. Algunos de ellos no los recibiríamos en iglesias. Diríamos, no, por favor que se vaya a la otra iglesia, que se vaya a otro lugar. ¿Por qué? Porque había gente con su carácter y él o la palabra empieza a trabajar con ellos, ¿cierto? Indistinto a las personas que eran. Si quieren vamos a hacer una pasadita rápida por alguno de ellos. Noé, ¿se acuerdan de Noé? Ya, esa arca por si acaso la hizo un filántropo holandés. Una vez tuvo un sueño y en su sueño soñó que se inundaba todo el mundo y él con mucho dinero se mandó a hacer un arca. Y recorrió esa arca y esa arca está hecha al porte bíblico por lo menos. Así que el arca que hace Noé. Imagínate Dios ocupar a alguien para que haga un barco en un lugar donde no hay agua. O sea, imagínate, no había llovido. Imagínate, y le están diciendo a alguien, haz esto. Imagínate esta persona tener que fabricar esto y que funcione lo otro. O sea, tiene que ser una persona con una habilidad, primero, de fe, de creer, pero lo otro, con una conducta para esto. Entonces, esto, no sé si alguno ha hecho alguna vez estas consultorías donde te ayudan un poco en la empresa, lo que les hablaba un poquito a ustedes acerca del DISC, D-I-S-C, ¿cierto? Donde te pueden separar un poquito en tus características. El Noé tendría que ser un D, dominante total, una persona que avanza nomás, que no importa, que le das una meta y él la consigue, y él llega hasta allá y no importa lo que pase para atrás, arrastró a toda la familia a hacer un arca, y al final todos se salvaron por ese Noé. Oye, si le toca una persona más melosa, si le toca una persona más insegura, no hace el arca. Si le toca a una persona más cuestionada, como, pero es que no me va a quedar bien, no le sale. No, Dios está diciendo, Noé, haz el arca, y este hombre, que tenía un foco mucho más como cumplir esa meta y hacerlo, fue capaz de hacer un arca. Yo estoy seguro que aquí tengo algunos que le digo, haz un arca, y la hace. En Ariel. Ariel estaba en África conmigo. A Ariel tú le dices, Ariel, haz esto, y lo va a conseguir. Lo va a conseguir como sea, él va a llegar con el asunto hecho. Rolo, yo creo que Rode es por ahí, ¿cierto? Que a la Rode le da una misión así, y lo va a hacer. Entonces lo único que tuvo que hacer Dios con Noé es decirle, necesito un arca. Hecho está. Pero hay otros de otras características que no van a poder hacer eso. ¿Significa que Noé era perfecto? No. Tenía características para hacer esto. Es más, Noé al final se manda su borrachera y de por ahí otros conflictos, ¿cierto? No era perfecto, pero era capaz de cumplir esa misión y Dios lo está usando en lo que necesita para ese momento. No vamos a... ¿Cómo le dice chismear acá? Allá en Chile decimos pelar cuando tú hablas mal de él. Chismear de nuevo. Pero sí tenía su cosa. ¿Quién es este entonces? David. David en el disc debería ser como ese el que influencia, el que vende todo. Casi siempre lo oí, o las personas que hablan harto, son mucho más como artísticos, tienen altas cualidades, pero enamoradizo no salió nuestro David. Cuando mata a Goliat, por si acaso, se puso a hacer comentarios siendo un niño chico en una guerra. Y se puso a hacer comentarios como, ¿y por qué no matan a él? ¿Y cómo van a...? Este va a venir y se van así del Dios de Israel. Yo voy a ir a matar. Y ahí salió a matarlo. Desde ahí salió este David. De una persona con características diferentes a las de Noé. De una persona un poquito más como... outspoken, ¿cómo sería? Como que habla todo. Estas personas se caracterizan por hablar antes de pensar. ¿Tiene alguien que hable antes de pensar? ¿Conoce a alguien que de repente le sale la palabra antes de que salga el pensamiento de él? José. Ya, este era que justo era como you and your big mouth, ¿cierto? Como tú justo lo dijiste. Entonces, este David era así. ¿Saben lo que hizo mejor David? Escribió canciones. Yo creo que en su corazón fluía y hacía que los alerces canten. Los salmos, la mayoría de los salmos están escritos por David. Entonces, ¿Dios lo pudo ocupar? Sí. ¿Tenía errores? También. Tuvo errores, bastantes errores. Pero Dios lo consideraba a él un hombre conforme a su corazón. Entonces, si usted se da cuenta de estas características diversas de las personas, hace entender que tú y yo también podemos hacerlo. ¿Que estamos correctos? No.
pero sí tenemos una misión que cumplir, sí tenemos un lugar donde llegar y debemos hacerlo así. Entonces, en este caso, David es la otra parte de la I. D-I, traté de ordenarlo así a los que quería comparar. Abraham, el padre de nuestra fe. ¿Sabía cuál era la principal debilidad de Abraham? Era miedoso, temeroso. Era tan temeroso y tenía una esposa tan linda que le daba miedo que dijera que era la esposa. Entonces llegaba y le decía a la esposa, cuando te pregunten, dile que eres mi hermana. O sea, mentía. Algunos quieren justificar y decían, ah, sí, pero es que era como su hermana. No, era mentira. Arriesgaba a su esposa por los miedos que tenía él. Y esto lo hizo no una vez, sino que lo hizo 2 veces. Y Dios está confiando en él, que fuera el padre de nuestra fe. Pero ¿qué tenía Abraham? Abraham amaba a las personas. ¿Por qué creen que sale con Lot y no lo deja solo? Ay, ¿cómo voy a dejar? ¿Le conocen a la gente así? Ah, ¿cómo voy a dejar a mi primo? No, ¿cómo no le voy a avisar? Después el primo metió el problema, ah, voy a ir a ayudar a mi primo. Después se mete el problema, de nuevo el primo, ya voy a ayudar a mi primo. Después la esposa le dice, ah, pero si no tenemos bebé nosotros, por favor, ahí está mi sierva. ¿Qué hizo? Le hizo caso a la esposa. Son personas que eran más volubles en su manera de pensar, que necesitaba agradar a otro, pero Dios lo usó para ser el padre de nuestra fe. Pero ¿saben lo que hizo heavy Abraham? Creyó de todo corazón, nuevamente, que este Dios estaba llamando a este inseguro, porque yo creo que Abraham se lo tiene que haber preguntado, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Y cómo si me cuesta tanto esto me mandan a salir solo? ¿Cómo dicen que yo voy a hacer una nación si siempre necesito a mi papá, a mi mamá al lado? Dios lo está tomando a él para hacer algo que iba más allá inclusive de sus fuerzas. Y ahí tenemos nuestro Abraham, que es cierto que es bastante como estable, de relaciones, pero que igual va más allá y empieza a liderar un pueblo. Y el último pasamos, como para analizar esa cantidad de personas ahí, Moisés. Moisés, yo siempre me reí un poco de Moisés, pero me voy a tratar de reír menos hoy día. Moisés era un tichahua. Bueno, tichahua es un colega mío de Santiago, un pastor. Y él es súper pensador, no habla mucho, se guarda, piensa primero antes de responder, y lo primero que le salen cuando tú lo vas a invitar a hacer algo son preguntas. Entonces empieza a preguntar, ay, ya, pero ¿y cómo lo voy a hacer aquí? Ay, ya, no, pero es que espérame un poquito. No, pero a ver, ¿y quién va a hacer esto? Esas preguntas muchas veces para nosotros, que somos más como impetuosos, son como miedos. Pero no, él quiere estar seguro porque lo que va a hacer, lo va a hacer bien. Entonces, este Moisés, cuando se encuentra con Dios, ¿sabe lo único que le trae? Pregunta. Ay, ya no, pues dice, la gente me dice, ¿qué me mandó? ¿Qué le voy a decir? Ay, ya no, pero ¿y cómo yo voy a ir? ¿Y cómo me van a creer ellos? Ay, ya, solamente preguntas. Esas preguntas quizás debido a su miedo, pero preguntas al fin. No que no iba a cumplir la obra que Dios tenía para él, pero sí necesitaba entender bien a este Dios. ¿Qué pasa con Moisés? ¿Comete errores? No. En el principio de su vida un error que le costó 40 años de esconderse, ¿cierto? También comete otro error, se iraba tan mal que no pudo cumplir ni siquiera su misión, porque llegaba un momento que esa ira lo dominaba y en un momento, claro, lo hizo una vez, a la segunda vez Dios le llamó la atención ya y no pudo seguir con la misión. Pero era una persona que no controlaba su ira. ¿Dios lo dejó de ocupar? No. Lo que hizo Moisés es él, producto de no mejorar estas cosas de carácter, quedó fuera de ese plan. Ahora, ¿hizo lo que hizo? Amén. ¿Ayudó un montón de gente? Sí. ¿Era perfecto? No. Y Dios eligió una persona imperfecta. Es más, un detalle que él tenía, que él dice del mismo, tardo para hablar. Pero eso no es solamente tardo para hablar, sino que eso es tartamudez. Él era tartamudo. Y Dios lo estaba usando para hacer su voz. O sea, imagínense Dios elegir su voz a una persona que tartamudea. ¿Por qué hablo todo esto? Porque cuando Dios viene a la vida de alguien y viene a llamar a alguien, no viene porque esta persona sea muy increíble, y esto yo estoy totalmente en contra, se lo digo así 100%, como, no, es que Dios me eligió, o eligió a mi hijo porque él era como perfecto. No. Dice la palabra de Dios que Dios eligió lo imperfecto.
Así que si yo estoy aquí es porque soy imperfecto y tengo un montón de fallas. Si no la ha visto, espérese un poquito y ya va a notar la falla. Se me nota, en Chile decimos se nos salió la cadena. Se me va a salir la cadena luego. ¿Por qué? Porque soy humano. Entonces Dios no elige, no, es que Dios lo eligió y Él es el ungido porque Él como que vino de tal generación. No, Él eligió, y lo dice la palabra, lo que nadie elegiría. Él eligió lo necio, Él eligió lo sin nombre, Él eligió lo que no servía para hacerlo servible. Entonces lo que Él viene a hacer, no viene a tomarte a ti desde lo bueno que eres, sino que viene especialmente a cubrir esas áreas que tú ya no puedes cubrir. Esas áreas donde al final tú te ves afectado. Por eso, cuando una persona llega al Evangelio, uno de los poderes más grandes que tiene es contar quién fue. Para que la gente entienda quién es Él. Y entienda el poder que tiene Él para cambiar a una persona en la condición que estaba. Por esto, los inicios de la iglesia fueron solamente a testimonios. ¿Se paraba una persona acá? Pedro, ¿se acuerdan Pedro el pescador? Pedro el pescador sin ninguna educación. Y se paraba, y miren, perdón que me ría esto, yo creo que algunos saben ustedes de iglesia, ¿cierto? Pero Pedro se manda el sermón, o da el sermón más malo de la historia. Sí. El sermón más malo de la historia fue el primer sermón predicado y lo predica Pedro. Analizados por mi profesor de interpretación bíblica. Pedro se para y dice, ¿ustedes ven lo que está pasando aquí? Fue lo mismo que Joel dijo allá. Entonces, lo de allá es lo que pasa aquí. Está hablando. Si ustedes fue lo mismo que habló Joel que iba a pasar. Entonces, lo que están viendo lo que está pasando aquí fue lo que dijo Joel. ¿Qué está diciendo ese pata? Está diciendo nada. Esto de aquí es lo de ella. Y dice la Biblia esto. Y se convirtieron, ¿cuánto al principio? 5.000. Después 3.000 o 3.000 y después 5.000. Oye, con ese sermón. Y tú dices, pero ¿cómo? ¿Por qué Dios no eligió uno más? En Chile también decimos esto, más amobladito. Uno con más capacidad y elige un pescador que era bien brutito a dar ese sermón, que es un sermón pequeñito. Yo no sé usted, pero yo conocí a Dios cuando tenía como 18 o 19 años. Y escuché cada sermón. Escuché personas que hablaban hasta mal. Y gente se convertía o creía en Dios por este que hablaba mal. Y yo escuchaba y decía, pero ¿cómo? Había gente que llegaba, yo me acuerdo de esto, estas son de las cosas que me acuerdo, evangelistas que hablaban de las pistolas de Juan en vez de las epístolas de Juan. Sí. Y eran evangelistas que salían, me acuerdo, en la radio y yo decía, pero ¿qué es las pistolas? Y era no, eran las epístolas. A ver, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿El evangelio es para burros? No. Él es perfecto, Él cambia la vida de las personas y Él empieza a hacer la parte que a nosotros nos falta. Él empieza a cambiar justo eso que nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. El problema es que la religión te urge a cambiar cosas que en tu vida has podido cambiar. No, es que tienes que dejar de hacer esto. No, es que tienes que dejar. Entonces empiezan a ponerte exigencias y exigencias que no las hiciste en tu vida, ahora las vas a hacer. Entonces, yo cuando conocí al Señor, yo decía harta lisura. Lisura en Garabato, ¿cierto? Yo decía mucha lisura. ¿Sí? Lisura, ¿cierto? Decía mucha lisura, pero muchas. Se me salían por todos lados las lisuras. Entonces yo conozco a este Dios y lo primero que me quieren exigir es, debes dejar de decir lisura. No podía. Entonces decía una lisura y como que me sentía menos cristiano. Entonces me acuerdo que me comprometía y decía, ya, hoy día no voy a decir ninguna lisura. Un auto que se me cruzaba y ya perdía. Y así pasé, oye, así pasé semanas sintiéndome poco cristiano. ¿Por qué? Porque seguía diciendo lisuras. Entonces me acuerdo que un día hice un ayuno. Y el ayuno era no lisuras. Entonces lo mejor para mí, para no decir lisura, era no hablar. Entonces traté de hablar con nadie. Y de pronto, cuando venía gente por este lado de la calle, yo cruzaba para este otro lado, entonces me iba solito y saben que había avanzado increíblemente, no había dicho ninguna lisura hasta que voy a llegar a la casa de mi mamá y me sale el perro del vecino y perdí el ayuno. ¿Por qué? Porque estaba siempre en mi corazón yo querer cambiar algo que en la vida, 18 años, nunca había podido cambiar.
el evangelio en sí, o la vida cristiana en sí, no es que tú cambias cosas, sino que tú te rindes a las cosas que no puedes cambiar para que Él te ayude a cambiar. Y hay algunos que les sale así, hay otros que lo hacen en una semana, hay otros que simplemente llegan y todo cambió, y hay otros que es un proceso de cambio. ¿Pero por qué? Porque Dios eligió diferentes personas, y esas personas con su carácter, y cada uno tenía diferentes formas de avanzar. No era una línea de producción. Pero nosotros queremos producir, cristianos, ya, repita este versículo, ya, ahora vienen los domingos, y se pone 30 minutos de oración todas las mañanas y estamos listos. Si fuese así la receta, hermanos, serían todos cristianos. El tema es esto. La misión que ha puesto Dios en nuestra vida es amar a las personas, sobre todo a las que son difíciles de amar, y Él las cambia. No es cambiarlas para después amarlas. Es amarlas y que Él las cambie. Nuestro papel es el amor. El papel de Él es el cambio. Y hay algunos que esto va a ser fácil, hay otros que va a demorar un poco de tiempo, y hay otros que van a tener caídas que van a ser de tiempo en tiempo. Y nosotros vamos a seguir orando para que Dios los ayude, pero eso no significa que cerraremos las puertas para que ellos puedan estar más cerca de nosotros. Tengo historias ahí, pero no voy a parar, o si no. Particularmente yo les contesto, era adicto a la pasta base. Pasta base acá le llaman algo, tiene otro nombre. Pasta básica. Era adicto a la pasta. ¿Cómo le llaman? Pay. Así le diría, pay yo. Pay. Como pay. Ya, así era adicto al pay. Era adicto al pay, tenía 18 años. No tenía problemas con el alcohol, pero la marihuana era lo que me llevaba al pay, y esto era mi vida. Entonces, ¿qué pasó? Que yo llegué a conocer a este Dios, y lo que increíblemente me pasó, sin que nadie pusiera una mano sobre mí, es que no quise más pay. Pero no quise más pay, no el otro día, sino que el mismo día mis amigos empezaron a compartir el pay y yo lo pasé porque ya no tenía ganas. Ahora, no, José, te hicieron tratamiento, nada. Lo único que sé que ese día yo cambié así. Ahora he visto amigos que siguen pegados al pay. Eso no significa que yo no oro por ellos. Sí. Es más, hay algunos que se vuelven cíclicos. Y hay uno que tenía que orar hace tiempo atrás cada 6 meses, porque cada 6 meses se ponía una caída en el pay. Entonces, ¿qué hacíamos? Lo hacíamos práctico, le decía, se van a cumplir los 6 meses, así que devuelve tu teléfono, hace todo, entonces te va a poner a vender cualquier cosa para ir a consumir pay. Y caminamos juntos a pesar de que él no había cambiado. Y hoy día creo que cambió, no lo he visto, así que no podría asegurarlo a ciencia cierta, pero si acaso está bien. ¿Qué quiero decir con esto? Dios produce los cambios que nosotros no podemos producir. Ahora, vamos a volver atrás en lo que te hablaba de identidad. Acuérdense lo que hablé en el principio. Llegamos de afuera, llegamos a Cristo, y de Cristo la idea no es volvernos solamente cristianos y encerrarnos de nosotros mismos, sino que compartir con la gente de afuera, porque al final esa es nuestra misión, es poder mostrar a ellos que nosotros somos cristianos y mostrarlos de buena forma, no condenándolos a ellos, sino que mostrándoles lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero el problema casi siempre radica aquí. Tiene que ver no con Cristo, sino que tiene que ver con nuestra identidad. ¿Sabía que la cebra, que sus rayas son únicas? ¿Sabía que la cebra, las franjas que tiene, es como la huella digital de la cebra? ¿Sabía que ninguna cebra tiene la misma franja? Ni siquiera que venga de la misma familia. La forma de identificar una cebra por sus familiares, su mamá, su papi ahí, es las marcas. Y esa marca es única. Ahora, ¿qué produce la cebra? Eso que usted está viendo ahí. La cebra se mantiene juntita, porque así no saben dónde comienza uno y dónde termina la otra. Entonces, cuando lo va a atacar el depredador, lo que mejor pueden hacer es avanzar juntitas y moverse. ¿Por qué? Porque el depredador no sabe dónde está, y casi siempre los machos empiezan a enfrentar al león o a los que lo están atacando. Pero la cebra que pierde es la que huye, es la que sale solita, porque esa es la que se identifica y esa es la que se ataca. Es más, los colores de la cebra hace difícil para el depredador poder atacarla. Entonces, por eso cuando ellas se sienten atemorizadas, se juntan. Esto no significa que no sean diferentes. Se ven igual, pero son diferentes. Nosotros podríamos decir, para aplicarlo para nosotros, nosotros somos cristianos, sí, pero somos diferentes.
somos cristianos y Dios no es que llama a su ejército de todos cristianos y dice ya, es que todos los cristianos van a ser. No, Él nos conoce por el nombre. Él conoce que somos cristianos, pero conoce que está Silvia, que está Ariel, ¿cierto? Que está la Pame, conoce que está John, nos conoce por el nombre. ¿Tenemos una diferenciación? Sí. No es que formamos parte de un grupo y esto ya nos hace como que perdimos nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de reflexionar, nuestra capacidad de no estar de acuerdo. ¿Usted sabe lo importante que no estar de acuerdo? Una de las cosas que más me afecta a mí, y hay algunos que hemos conversado, es que te encuentren todo bien. Tenemos que en algún punto no estar de acuerdo porque eso nos hace avanzar. Porque eso nos muestra que somos diferentes. Entonces cuando alguien se pare aquí y me diga, José, sabes que no estoy de acuerdo con lo que dijiste, me va a encantar de corazón. Y quizás en cosas no vamos a estar de acuerdo, pero sí vamos a estar de acuerdo en algo básico, que es caminar juntos. Eso es. ¿Por qué? Porque nuestra protección es juntos. Nuestra protección no es porque hablamos un mismo idioma ni repetimos como monito algo. Nuestra unión está en Él, tenemos su genética, pero somos diferentes, pensamos diferentes, nos gustan cosas diferentes, seguimos siendo individuos con una naturaleza. Y aquí, una de las principales revelaciones del Evangelio es esta. Y aquí estoy terminando. En este versículo está pasando esto. Ya Jesús había caminado con los discípulos por mucho tiempo. Y ya ellos habían visto a Jesús hacer muchas cosas. Y se viene una pregunta que es vital para los próximos pasos que vienen. Y Jesús viene y pregunta, ¿quién dicen ellos que soy yo? ¿O qué dice la gente de mí? Y ellos le dan la opinión. Pero después viene una que es trascendental. ¿Pero qué dicen ustedes de mí? Leamos para que entiendan el pasaje. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea, de Filipo, le preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos, dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías, o alguno otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará, y te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Y luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. ¡Qué loco! Imagínate que una persona viene como el Mesías, pero no quiere que lo conozcan como el Mesías. Imagínate que una persona viene siendo el Hijo de Dios, pero no quiere que esto sepa que es el Hijo de Dios. Imagínate que alguien viene para mostrar que Él era la verdad, pero no quiere que la gente lo reconozca como que Él es la verdad. ¿Qué está pasando ahí? Hay otras cosas especiales en el pasaje que las destaqué. Primero es, ¿qué dice la gente de mí? Y esto es importante para Jesús en ese momento. Y ellos dicen, no, dicen que es esto. Pero ahora, lo más importante, ¿qué dices tú que soy yo? ¿Por qué creen que es esto? Porque tú no vas a ser hijo de Dios o no vas a ser un cristiano por lo que la gente dice. No es que tú digas, no, es que mi papá como era cristiano, yo ahora quiero ser cristiano. Ah, no, es que mi abuelita siempre oraba por mí, entonces yo ahora... No, porque alguien te ha influenciado. No, tiene que ser algo personal. No puede ser derivado por alguien, no puede ser simplemente que las oraciones de tal te ayudaron, sino que tiene que ser una relación tuya con Él. Entonces, por esto, está preguntando, ¿y quién dice la gente? Dicen esto. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí Pedro responde una revelación que hasta el día de hoy nosotros la tomamos. Él es el Hijo de Dios. ¿Cierto? Pero escuchen esto. Si usted ha tomado eso solamente porque lo dice la Biblia, pero no lo ha visto, es una declaración más. No tiene ningún poder. Es más, si usted llegara aquí y dijese, yo quiero confesar al Hijo de Dios porque José nos dijo, no sirve de nada. Es una revelación personal. Es algo que pasa en ti. No es algo que me enseñaron con buena teología. Es algo que me pasa a mí y por eso Jesús resalta y le dice, bien hecho. Pero esto no te lo enseñó un hombre. Esto ha sido mi Padre que te lo reveló. Esto no ha venido de un buen predicador. Esto no ha venido de un hombre que maneja bien la palabra. Algo pasó en ti.
que entiendes ahora que este Dios, que era un Dios como profeta, como maestro, como un Mesías bueno, hoy día es tu Dios. Y es por esto que hace hincapié y dice Jesús, no le digan a nadie más esto. ¿Por qué? Porque esto viene por revelación. Porque esto viene no porque alguien te lo traspasa, sino porque Él se ha revelado en tu vida en esta vida. Todos nosotros necesitamos un Salvador en algún área. Y en este caso Pedro, en el que están graficando acá, él necesitaba un área de ser salvo. Y esa área está claramente puesta ahí en el nombre. ¿Se da cuenta lo que hace? Mire, voy a ver si puedo hacerlo. Ve aquí. Le dice, bendito Simón, hijo de Juan. ¿Por qué le dice así? Simón era el nombre que le había puesto Juan, su papá. ¿Y saben qué significa Simón en el original? Inestable. Significa inestable. El papá lo vio nacer y dijo, aquí tengo un inestable. O la mamá, porque la mamá ponía el nombre de ese tiempo. ¿Cierto? Aquí tengo un inestable. Entonces, ¿qué era Pedro? Era un inestable. ¿De quién? De nacimiento. ¿Por qué? Porque sus papás consideran que era inestable. Entonces, él era inestable. Entonces, imagínate, tienes un hijo que se llama inestable. Y lo mandas a hacer algo. Inestable. Anda a estudiar. ¿Cómo vas a estudiar? Va a estudiar, a veces no, a veces dice, soy tan inestable. Va a conseguir trabajo inestable, imagínense. ¿Cómo se llama usted? Inestable. O sea, si yo soy el jefe, no le doy trabajo. Es más, déjenme decir esto, yo fui jefe personal de una minera antes de dedicarme a esto. Y como jefe personal me tocaba conocer mucha gente a hacer los contratos. Y me acuerdo que llegaban personas con nombres increíbles. Como si había una persona que se llamaba Fernando Perfecto. ¿Sabes qué llegó? Miren, dejen decir esto. Dejen para que entiendan la actitud. Llegó así. Llegó a la oficina. Casi siempre cuando viene un obrero, sobre todo cuando son mineros, son bien humildes. Entonces este hombre llegó, lo hice pasar. El normal, que hubiese llegado así. Permiso, jefe. Permiso. Y se quedaría ahí. Y yo le preguntaría las cosas y él respondería como, sí, muchas gracias. ¿Sabe cómo llegó Fernando Perfecto? Entra. ¿Puedo fumar? Me preguntó si podía fumar en mi oficina. Yo cuando lo vi, dije, benditos los papás que le pusieron Fernando Perfecto a este tipo. ¿Por qué? Porque lo que hicieron, que su actitud fuera el de una persona resuelta. ¿Pero por qué? Porque este nombre declaraba algo, y sobre todo para los antiguos. Si ustedes conocen las historias antiguas, en las historias antiguas se dice que si había un hijo que causaba la muerte de su mamá al nacer, ¿cómo le llamaban? Veneno. Así nació uno que se llamó Benoni, porque la mamá murió al morir él. Y sí, y ponían nombres según esto. En África lo siguen haciendo, y por eso cuando con mi esposa vivimos en África por 4 años, conocíamos a nuestros niños, uno se llamaba Funeral. ¿Por qué? Porque nació para el funeral de alguien. Otro se llamaba Unsato, Satanás. ¿Por qué? Porque claro, como había sido un pecado, sin haberse casado, ahí estaba el producto del pecado, Satanás. Había otro que se llamaba... Gracias, mi amor. Había otro que se llamaba... teníamos una que se llamaba Beautiful. El Beautiful era... ¿Cómo es Beautiful, mi amor? ¿Chiconti o...? Creo que es otro nombre. Chiconti creo que es amor. Pero ella se llamaba Beautiful y se presentaba y esta mujer era así. Había algo que el nombre hacía en las personas que al final declaraba su identidad. Y aquí tenemos, para volver un poco atrás, para no alargarme, este Pedro que se llama inestable, y Jesús lo está viviendo y le está diciendo, bien, esta revelación, Simón hijo de Jonás, pero ahora yo también te digo, tú te vas a llamar Pedro. ¿Y Pedro significa? Roca. Esto es claro, está tan claro aquí que la verdadera revelación de Dios no es que tú lo conoces a Él, porque Él no tiene problema de identidad. No es que Él dice, no, es que yo necesito saber quién soy. No. El que necesita saber quién eres tú. Y es por eso que hace esta declaración. Yo también te digo, tú eres Pedro. Tú no eres ningún inestable. Y sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia. La iglesia no es una estructura como la que conocemos hoy día. La iglesia eres tú, soy yo. Sobre esta estructura
edificaré el nuevo templo. El templo, por si acaso chicos, no son volutas, campanas, no, el templo eres tú, soy yo. Entonces dice, sobre esta roca edificaré esta relación. Y la relación no significa que tú conoces quién soy yo, sino que también conoces quién eres tú. O empiezas a conocer quién eres tú. Entonces Pedro tuvo esa revelación, Dios se lo revela, pero luego él conoce quién es él. Soy una roca. No soy inestable. Soy una roca firme. Esta es la revelación de Cristo para nosotros. Más que hacer oraciones repetidas, es tener la revelación de Él para nosotros entender quiénes somos en Él. Mi hija María Gracia, que está por ahí, ojalá me escuchara. María Gracia, mi amor, ¿me escucha? María Gracia. Sí. Llámala acá, a la María Gracia. María Gracia, a ver, nosotros con mi esposa no podíamos tener hijos por 15 años. Los doctores habían dicho que no teníamos hijos, así de simple. Y por eso pasamos por 7 años con médicos hasta que llegamos a África. Y en África, de pronto quedó embarazada después de 15 años de... Y María Gracia es el producto de ese embarazo. Mi amor, ¿puedes venir? Llámala tú, mi amor. Quiero que vean algo nomás de ella. Ella es una hija deseada desde que es chiquita. Baby, can you help me in something, please? You know that you want to be appreciated like daddy, don't you? Okay. Buenos días. Hola. María Gracia es tan deseada desde su momento de su nacimiento que pasaron 15 años yo amando a mi esposa y amándonos con el deseo de que ella estuviese. María Gracia nació con una sonrisa así. María Gracia, a veces yo salgo y voy a lugares a hablar y ella quiere hablar también. Entonces, es más, se pone en colegios, ¿te acuerdas cuando fuimos a un tipo de colegio? Y ella se puso a hacer la clase de los niños. Ella se siente tan segura de quién es que cuando le presento amigos, sobre todo gringos, ella se acerca y le dice, no se acerca y te dice, ¿cómo me veo, papi? No, ella dice, I'm beautiful. Soy linda. María Gracia sale con su... ¿Cierto, María Gracia? Es más, ayer oramos juntos y yo oraba en español y ella me traducía en inglés, ¿cierto? Ella es tan segura de quién es, tiene 5 años, ¿pero por qué? Porque fue deseada y amada desde el momento de su nacimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que ella no tiene problemas que otro niño puede nacer o que yo tuve. ¿Por qué? Porque yo no estaba esperado por mi mamá. Yo fui un accidente de la familia. Y como fui un accidente de la familia, mi papá esperaba que yo no naciera. Entonces yo nací y ¿sabe qué hacía mi mamá? Me escondía debajo de la mesa. Porque tenía temas con que no era esperado, no era deseado. Entonces cuando yo veo a mi niña preciosa, es más, salimos a comer juntos, ¿cierto? Tenemos cita papá y hija, ¿cierto? Y cuando salimos a comer, yo le digo cuánto la amo, ella se siente totalmente segura de quién es, y ¿sabe qué? ¿Sabe lo que va a pasar con ella cuando se grande? Se va a parar uno de estos, ¿cómo le llaman acá los jotes al... ¿Cómo le llamarían a alguien así? Un enamorado, un chibolo. Un chibolo, un enamorado, pero ¿cómo le llaman a ese que es bien como pasado? Patudo, como bien conchudo. Así como. Conchudo. Ya, entonces imagínense lo que va a pasar. Ella sale tantas veces con el papi y sale a comer y el papá sale a comer con ella no porque quiere algo de ella, no porque quiere dormir con ella, no porque quiere hacer algo impropio con ella sale porque el papá la ama y comemos juntos, lo pasamos bien. ¿Sabe lo que va a pasar cuando sea grande y algún chibolo o alguno de estos conchudos quiera llegar y decirle, linda? Mírala a responder, ay no, lo sé. Mi papá me lo dijo todo el día. Dice, oye, salgamos a comer. Claro, salgamos. Oye, ¿y ahora? ¿Ahora qué? Nada. Su papá siempre le enseñó quién era. Siempre afirmó quién iba a ser María Gracia. Y por eso ella puede cargar con esta identidad. Y esto es lo que viene a hacer. Gracias, mi amor. You can go, you want. Oh, yeah. You can finish with me. Entonces, este es el asunto. Cuando nosotros somos restaurados en esta identidad del Padre,
Cuando nuestras vidas son restauradas en Él y le logramos conocer a Él en esa área que somos débiles, donde vemos en la Biblia que un montón de gente era débil, que Pedro hasta el final de su vida fue débil, pero Dios vino a suplir esa parte en Él, lo que llega a pasar es que nosotros somos el reflejo de Él fuera. Y van a ver, este niño que era inseguro y en un momento no. ¿Y qué te pasó? No tengo idea, lo único que sé es que ahora sé quién soy. Y la persona que en un momento estaba siempre tendencia a ser voluble, a decir, no, ahora no soy voluble. Ahora tengo una decisión y llego allá, no porque yo lo cambié. Alguien hizo esto en mí. El evangelio que nosotros vamos a predicar no puede pasar simplemente por versículos que decimos, y con esto termino definitivamente, perdón por la hora, siempre terminamos justo a la hora. Tiene que pasar porque tú lo conozcas a Él como yo lo conocí. No puedes valerte de mi revelación, no puedes valerte de la experiencia que tuve yo, de la experiencia de Narita, tiene que ser tu revelación hacia Él. Y eso te va a hacer caminar a paso firme, inserto donde estás, sin problema de religiosidad y lo que van a decir. Tú ya sabes quién eres, tú ya estás seguro de quién está en ti. Oremos por esto. ¿Oramos? Ven igual acá. Señor, quiero orar. Y quiero orar por esto especialmente hoy día. Primero, quiero orar, Señor, para que entendamos quiénes somos en ti. No porque alguien nos contó, sino por tu revelación en nosotros. Señor, te pedimos que tú despiertes esta realidad en nuestra vida. No, Señor, para enseñarle cuán religiosos somos a la gente, sino para que tú cambies esas áreas que nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. Y te pido, Señor, que tú puedas restaurar y puedas entregarnos el nombre que nos corresponde en esto. Si hay alguno inestable, si hay alguno lleno de inseguridad, si hay alguno que no fue deseado al nacer, si hay alguien que fue rechazada desde pequeña, si hay alguien que perdió a su papá y nunca su papá la crió, si hay alguien que en un momento perdió seres queridos o vivió una condición difícil, o fue víctima del bullying, Señor, o ha vivido situaciones, Señor, que le han condenado en su corazón, declaro en el nombre de Jesús que ellos se puedan encontrar contigo. Porque tú eres el único, Señor, que puede cambiar nuestras vidas. Es el único con el que podemos caminar, Señor. Y te pido, Padre, que tu presencia habite con nosotros en esto. Y que si alguien te confiese no por repetir una oración, sino porque se encontró contigo justo en el lugar que más le necesitamos. Te doy gracias, Padre, por este grupo. Gracias por las mamitas hoy día. Y te pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga mucho. Que tengan una buena semana.